Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a continuar con la presentación de las condiciones de desigualdades matriciales lineales, LMI, para poder diseñar controladores con planificación de ganancia para sistemas politópicos. En concreto, veremos las condiciones de diseño de reguladores síntesis, aunque repasaremos brevemente las ideas preliminares anteriores. Nuestro objetivo es, teniendo este índice de coste, acotarlo por una función cuadrática del estado para las trayectorias de un sistema de este tipo. Una suma de modelos lineales con coeficientes entre 0 y 1 que todos suman el 100%, 1. Vamos a utilizar un controlador que dependa de las h porque nosotros supondremos que existirá alguna forma, bien a partir de medidas directas, bien porque sean funciones de otras variables medibles, supondremos que conoceremos h y este será el tipo de controlador. Si no conociéramos h, entonces solo podríamos diseñar controladores de este estilo, esto es, control robusto. Al sustituir el controlador, cambiando el índice del sumatorio de I a J, da igual, tenemos este tipo de bucles cerrados con dobles sumatorios y considerando esta desigualdad escalar, integrándola y pasando v de 0 a la derecha, con la condición de que la matriz P en esta cuadrática sea positiva semidefinida, entonces podemos acotar el coste, con lo cual el problema se reduce a obtener ganancias de alimentación de aquí y matriz P de cota, de manera que se verifique esta desigualdad. Esta es la derivada de v y sustituyendo la acción de control en la desigualdad, pues claro, lo que es ax más bu se queda convertido en esto de aquí. X transpuesta qx pues no depende de u, ahí se queda. Y luego u transpuesta ru, al sustituirlo por la suma, pues se comprueba que cada uno de los h's va multiplicado por todo el resto, esto es la suma de todas las parejas de productos cruzados, k sub i, k sub j, y tenemos esta expresión de la desigualdad que deberíamos probar. Esta desigualdad es escalar y para que se convierta en matricial, pues claro, hay que sacar x transpuesta x y tener este tipo de matrices en un doble sumatorio. Lo que ocurre es que estas condiciones son solo de análisis, esto es, solo se pueden resolver con desigualdades lineales si la única incógnita es p, y el objetivo ahora es hacer determinados cambios de variable para que también puedan calcularse las k's. Aquí tenemos la fórmula que habíamos visto aquí, y lo que vamos a hacer ahora es el mismo cambio de variable que se hacía en el caso robusto. A p por estado le llamaré xi, a la inversa de la matriz P le llamaré x mayúscula y por tanto el estado será x mayúscula por ese xi. P tiene que ser semidefinida positiva para que se acote el coste, pero claro, no me vale que P sea infinito y por lo tanto la inversa ha de ser estrictamente positiva definida. No puede tener valores propios cero que al invertirlos se hagan infinito. Luego pondremos por tanto una cierta tolerancia que lo separe de cero. Y en cuanto a la ley de control, x será x mayúscula psi y a kj x mayúscula le llamaré fj. Con lo cual podré decir que u tiene esta expresión y ahora, pues si hago ese cambio de variable, pues x transpuesta p es xi transpuesta y en este x, pues si pongo x mayúscula xi, pues es x mayúscula multiplica a sub i y k sub j x mayúscula también, pues es fj y así sucesivamente podéis comprobar que con ese cambio de variable la expresión equivalente es esta expresión numerada como 3. Vamos a convertir esta desigualdad escalar en una desigualdad matricial y para ello vamos a sacar xi transpuesta por la izquierda y xi por la derecha de factor común, de manera que la expresión 3 se puede expresar como xi transpuesta izquierda xi derecha por el doble sumatorio de todas estas matrices que dependen de i y de j. Ahora vamos a agrupar este doble sumatorio en los elementos diagonales, digamos, i y los elementos cruzados. Lo podemos expresar así y entonces para que el sumatorio sea negativo, pues cada uno de los sumandos ha de ser negativo y como los h son positivos y sus productos también, las condiciones que plantearemos, aunque hay otras más potentes, será que tecta 1,1 sea negativo, tecta 2,2 sea negativo, etcétera, y que tecta 1,2 más tecta 2,1 sean negativos, etcétera. Aunque bueno, claro, realmente siempre puedo poner que tecta ij más tecta ji sean negativos, porque entonces si es j, pues serían 2 tecta 1,1. O sea que no hay pérdida de generalidad en llamando tecta ij más tecta ji a esta expresión de aquí, pues exigir que en todas las combinaciones de ij posibles, desde 1 hasta r, esto sea una matriz semidefinida negativa. Y eso es lo que haremos. El problema es que necesitamos manipulaciones. ¿Por qué? Pues porque aquí aparecen todavía productos f sub i por f sub j
que no son, por tanto, lineales en las variables de decisión f, de las cuales obtendré las ganancias del regulador. Entonces ahora vamos a necesitar darnos cuenta de este truquito. Como por suposición R será positiva definida, eso significará que, claro, que cualquier vector por la izquierda transpuesto R y el vector por la derecha, llamémosle m beta, debe dar mayor o igual que 0. Con lo cual, haciendo operaciones, pues significa que m transpuesta Rm también tiene que ser semidefinida positiva, porque cualquier beta verifica esto. Si ahora digo que m es la diferencia entre f sub i y f sub j, pues significa que f sub i menos j transpuesta r por f sub i menos j tiene que ser una matriz semidefinida positiva, y haciendo operaciones pues da fi, fi, fj, fj menos los productos cruzados fi transpuesta r, fj menos f transpuesta j, r, fi. Con lo cual, si paso los productos cruzados a la izquierda de la desigualdad, llegamos a esto de aquí, que se utiliza bastante en LMIs y es un poco pues el truco de los productos cruzados, que los productos cruzados por una cierta matriz siempre están por debajo de los productos sin cruzar, pero sale simplemente de hacer operaciones aquí. Con lo cual vamos a aplicar esta desigualdad de los productos cruzados aquí, en estos términos de ahí de la derecha, de manera que podemos asegurar que este tecta ij más tecta ji es menor o igual que, pues todos estos términos a tal se quedan igual, y luego pues los productos cruzados los sustituimos por el i con el i y el j con el j, de manera que agrupando el j con el j, el i con el i, y luego pues el 2xqx así, pues podemos efectivamente decir que cada uno de los sumandos de esta suma, o el doble en el caso del ii, está por debajo de esa matriz de la derecha. Con lo cual ahora ya podemos aplicar complemento de Schur. En este tipo de desigualdades, si h es invertible, y aquí h es 2qrr, n es x fjfi, ahí tenemos h, y m es pues todo el resto que quedaba ahí fuera de estas manipulaciones. Con lo cual, aplicando complemento de Schur, si yo consigo probar que lo de la derecha de esta desigualdad es negativo, aquí lo tenemos, que es equivalente a probar esto de ahí, de la izquierda, el mn transpuesta n tal, pues entonces si yo pruebo eso, pruebo que los sumandos de aquí son todos negativos. Bien, pues eso finaliza la demostración. Aplicando complemento de Schur a la derecha de aquí, pues llamaré xi sub ij a esta cosa, y entonces ya tenemos el resultado principal. Entonces, pues si para todas las combinaciones de ij posibles encuentro unas f y una x de manera que esta matriz es semidefinida negativa, entonces habré probado que estos tectas son más negativos todavía, y habré probado, por tanto, que esta suma es negativa. Habré probado esto de aquí y, por tanto, habré resuelto el problema del coste garantizado, este de aquí, que era equivalente con un mero cambio de variable invertible. Y por lo tanto, con esto ya tenemos las LMIs a resolver. Como he dicho antes, existen otras relajaciones de la doble suma, esta de aquí, Tuan, Golia, etcétera, que no son objetivo de este vídeo. Y también podéis comprobar que si todas las f son iguales, esto daría el mismo resultado que el control robusto. Ya no haría falta un doble sumatorio, porque no habría fj ni fi aquí, o sea, solo tendríamos el i en las a's y las b's. No haría falta un doble sumatorio y llegaríamos a las condiciones de control robusto. Bien, pues vamos a resumir y finalizar el vídeo. En este vídeo hemos visto que para acotar este índice de coste con una función cuadrática del estado en este sistema politópico, hemos visto que al sustituir estos controladores daban dobles sumas en el bucle cerrado, y por tanto, al sustituir en esta ecuación que permite acotar el coste v punto por esos dobles sumatorios y hacer este truco de los productos cruzados, obteníamos un doble sumatorio, y que, haciendo el cambio de variable, este y este, seguíamos teniendo este doble sumatorio, de modo que teníamos que probar negatividad de todos estos sumandos, siendo cada uno de ellos esto de aquí. Y ahora, para convertirlo en LMI, hacíamos este truco del producto cruzado menor o igual que el diagonal, y con lo que resultaba hacíamos complemento de Schur. Con lo cual, si todas las combinaciones de i y j
de esta matriz son negativas semidefinidas, entonces hemos encontrado una solución factible que garantiza el coste con planificación de ganancia y que, teóricamente, debe obtener un resultado igual o mejor que el control robusto, que sería que todas las ganancias f fueran iguales, porque no podríamos hacer una ganancia diferente según h si no lo conociéramos. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.